Saludos a todos, muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión estamos nuevamente con ustedes hablando sobre el software bíblico Logos. Vamos a estar hablando acerca de los planes de lecturas en el software bíblico Logos y vamos a realizar algunos ejemplos de cómo realizar planes de lectura, principalmente debido a que ya estamos finalizando lo que es el año. Y como sabrán muchos de nosotros, y espero que, que así sea, muchos de nosotros comenzamos lo que es nuestra lectura de la Biblia durante un año. Entonces vamos a realizar unos planes de estudio para leer lo que es la Biblia en un año. Y vamos a estar mostrando algunos artículos, algunos libros, vamos a estar mostrándoles cómo organizar lo que es su plan de estudio para que podamos organizarnos y podamos aprovechar las herramientas que nosotros tenemos en el software bíblico Logos. Y vamos a realizar una herramienta, una guía para poder aprovechar lo que son estos recursos. Entonces vamos a la primera parte de este video. Vamos a mover tantito la cámara. Vamos a realizar lo que son los planes de lecturas y posteriormente vamos a revisar algunas literaturas que yo escogí de la suscripción Max Bilingüe. Estoy usando la suscripción Max Bilingüe, no estoy usando la suscripción en español Max, sino la suscripción Max Bilingüe, que nos da otros recursos que nosotros podemos aprovechar para poder realizar nuestro estudio bíblico. Entonces vamos a empezar. Tenemos nuestro software bíblico Logos. Los que siguen este canal, los socios del canal, en el anterior video ya realizamos algunos entornos sobre el estudio de los idiomas originales. Quiero mostrarles de este lado. Aquí tenemos un entorno para el estudio de los idiomas originales, las palabras en los idiomas originales con la suscripción Max Bilingüe. Solamente estoy utilizando una suscripción Max Bilingüe, no tengo otra biblioteca. Así que para los usuarios nuevos, estos videos son muy interesantes para poder aprovechar los recursos que nosotros tenemos en Logos. Entonces, en un anterior video ya vimos cómo organizar un entorno para el estudio de los idiomas originales. Le vamos a dar a cerrar. También un entorno sobre las Biblias y vamos nosotros inmediatamente a crear un plan de estudio. Entonces nos vamos a esta crucecita, le damos clic y aquí hay varias opciones que nos da el software. Por ejemplo, si queremos añadir un devocional diario, si queremos añadir un entorno que nosotros ya tenemos guardado, flujos de estudios, lista de oración o un plan de lectura. Nosotros nos vamos a ir al plan de lectura. Entonces automáticamente nos va a aparecer lo que es este recuadro, pero nos vamos a ir a comienza un nuevo plan de lectura. Aquí hay varios planes de lecturas predeterminadas o predefinidas que pueden utilizarlas, pero nos vamos a ir a comenzar un nuevo plan. Tenemos tres opciones. Nosotros queremos leer lo que es la Biblia en un año. Nos vamos a ir a generar un plan de lectura. Le doy clic y automáticamente tendremos esto. Vamos a colocar plan de lectura de la Biblia 2026 y le vamos a colocar nuevo Antiguo Testamento y después hacemos el nuevo Antiguo Testamento. Entonces tenemos aquí ya en estos momentos ya tenemos nosotros escrito lo que es el plan de lectura, el nombre de nuestro plan de lectura.
Y entonces nosotros vamos a leer todos los pasajes de la Reina Valera, o cómo va a ser nuestro plan, cuál es nuestro plan de estudio. La Reina Valera solamente tiene los libros que son considerados por nosotros los protestantes como canónicos. Pero yo les recomiendo también no solamente hacer el estudio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, también incluir lo que es el estudio de los libros deuterocanónicos, que son muy importantes también para conocer la historia de lo que es el desarrollo literario y teológico de la época intertestamentaria, en la época del Segundo Templo, para poder comenzar posteriormente a leer lo que es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a darle aquí tenemos automáticamente, tenemos Antiguo Testamento, le damos clic, le vamos a dar por capítulo o por perícopa. Yo recomiendo darle por capítulo para que así en nuestra lectura diaria nosotros podamos leer todo el capítulo y no solamente quedarnos entre algunas perícopas de los capítulos. Entonces tenemos aquí capítulos, lo seleccionamos. Podemos seleccionar de las Biblias que nosotros tenemos en la suscripción Max Bilingüe. Tenemos 5, me parece. Tenemos la Sagrada Biblia. Esta contiene los libros deuterocanónicos. Tenemos la Biblia textual, la Reina Valera y la palabra El mensaje de Dios. Entonces ya esto ya es opcional realmente cuál es lo que ustedes desean estudiar en su versión favorita. Yo le voy a dar en la Reina Valera 60. Entonces, esto es importante también. ¿En qué ritmo voy a estar leyendo este 2026? Quiero leer de un día sí, un día no, intercalado, o quiero leer de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Lo que yo hago es leer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo yo los utilizo en caso de que me atrasé en una lectura. El sábado y el domingo ya estoy estudiando las lecturas atrasadas. O en su caso estoy revisando algunos otros libros, otras lecturas y otros artículos. Entonces le voy a dar así. Vamos a estar leyendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y vamos a darle comenzando cuando. Vamos a comenzar en enero del 2026. Empieza jueves. Y ahí está. Terminando en un año, no. Esto ya depende de ustedes, cómo quieran crear su plan de estudio. Yo lo voy a colocar para 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo yo estaría terminando lo que es el Antiguo Testamento. El 29 de mayo. Y entonces ya tengo aquí programado mi plan de estudio de la Biblia del Antiguo Testamento. Y le doy comenzar. Automáticamente me genera el panorama o en su caso el calendario. Lo pueden imprimir también en caso de que lo quieran pegar en su cuarto o en su lugar de estudio en forma de lista. Entonces todo esto es lo que voy a estar leyendo el Antiguo Testamento en 5 meses. Le voy a dar cerrar y vámonos. Aquí tenemos automáticamente en lo que es la barra de tareas lo que es el plan de estudio 2026 en 5 meses. Vamos a hacer ahora del Nuevo Testamento para nuevos usuarios que quieran utilizar esta herramienta. Vamos a dar generar un plan de lectura. Aquí le vamos a cambiar, vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento. Quiero leer por capítulo la Reina Valera. Voy a leer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
y voy a comenzar en junio del 2026. El 1 de junio del 2026 y termino en 5 meses. ¿Cuánto sería? Si empecé en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Termino el 30 de octubre del 2026 y voy a seleccionar el nombre. Estudio Bíblico 2026, Nuevo Testamento. Me estarán preguntando por qué hice esto, por qué 5 meses y no en 6 meses el nuevo y 6 meses el antiguo. Esto debido a que tenemos 2 meses para estudiar otro tipo de literatura y yo les recomiendo estudiar los libros deuterocanónicos en esos 2 meses al finalizar lo que es el año. Entonces, 30 de octubre de 2026, le damos comenzar y automáticamente ya me genera el plan de lectura. Le doy cerrar. Y de este lado ya tengo programado lo que son mis lecturas. Entonces tengo el plan de lectura de la Biblia 2026 del Antiguo Testamento y mi estudio bíblico 2026 del Nuevo Testamento. Entonces de esa manera nosotros podemos aprovechar lo que es los planes de lectura en el software bíblico Logos. Es algo muy fácil de utilizar. Ahora vamos a utilizar algunas herramientas para poder estudiar la Biblia. Seleccioné algunos de la suscripción bilingüe Max. Probablemente ustedes ya tengan algunos recursos eh, para el estudio del texto bíblico. Ojo, voy a aclarar algo. Vamos a realizar esto solamente como un estudio general 2026 de la Biblia. No necesariamente un estudio exegético, un estudio profundo, simplemente es el estudio diario de las escrituras. Yo quiero pensar que cada uno de nosotros tenemos mm, también un estudio personal, pero ya más exegético. Entonces vamos a seleccionar algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder organizarse. Voy a abrir lo que es una Biblia. Tengo mi Biblia de este lado. Y nos vamos a herramientas. Y hay una herramienta que se llama favoritos. Le voy a dar clic. Y automáticamente me abre de este lado. Yo ya lo había hecho anteriormente. Por eso me aparece aquí esto. Lo que vamos a utilizar en estos momentos. ¿Para qué nos sirve la herramienta favoritos? Yo creo que es una de las herramientas que no muchos utilizan. O probablemente no hay programas en los cuales explican para qué o cómo utilizar esta herramienta. Más que nada, esta herramienta la podemos nosotros utilizar como los cajones donde nosotros guardamos nuestros libros, nuestras herramientas. Si nosotros queremos organizar más lo que es nuestro estudio bíblico, entonces aquí tenemos esta herramienta favorito donde nosotros podemos crear carpetas y podemos organizar en cada carpetita lo que nosotros queramos. En este caso yo ya creé una carpetita que se llama libros y herramientas de lectura para el estudio bíblico 2026. Si nosotros queremos tener esto a la mano, simplemente la vamos a arrastrar, le damos clic y lo arrastramos a nuestra barra y automáticamente quiero que vean que aquí ya nos aparece nuestra herramienta favoritos. Le doy clic, cerrar, le doy clic y automáticamente ya tengo aquí mi herramienta favorito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les recomiendo crear colecciones
En este caso, seleccionando algunas referencias que yo voy a utilizar cuando yo vaya a realizar mi estudio bíblico de este año 2026. Entonces yo les recomiendo crear colecciones. Nos vamos a herramientas nuevamente. Nos vamos a colecciones. Y aquí vamos a estar creando colecciones. Anteriormente yo ya les enseñé cómo crear colecciones. Yo ya me adelanté y creé una colección que se llama Libros de Referencia de Lectura Bíblica 2026, donde seleccionamos algunos recursos para que nosotros podamos potencializar nuestro estudio bíblico. Ahorita vamos a estar analizando qué libros nos podrían ayudar en este estudio bíblico. Entonces le voy a dar cerrar y quiero enseñarles de que yo ya lo tengo aquí porque yo ya arrastré esto. Solamente lo arrastramos a la carpetita y es como si nosotros lo guardáramos. Se me duplicó porque yo ya lo había hecho. Voy a eliminarlo y voy a abrir esto y ya tengo aquí lo que son los libros. Vamos a revisar qué libros nosotros seleccionamos para este estudio 2026. Voy a abrir mi biblioteca, le voy a dar clic de este lado. Nos vamos a ir a colecciones. Acuérdense de que yo ya realicé una colección y quiero que mi biblioteca solamente me abra lo que es las colecciones. Como ven, aquí tengo 82 libros de lo que es esta colección. Le doy clic y automáticamente ya tengo aquí lo que son los libros que yo seleccioné y vamos a revisarlas y comentarlas por qué creo yo de que estos libros nos pueden servir para nuestro estudio bíblico 2026. Solamente estoy utilizando una suscripción Max bilingüe, no estoy utilizando otra cosa. Entonces quiero que vean que aquí tengo mi biblioteca y yo ya creé mi colección y me está mostrando mi biblioteca solamente la colección que yo creé de este lado, que son todos estos libros que yo seleccioné para utilizar en mi estudio bíblico 2026. Es una forma que nosotros podemos utilizar para aprovechar esto. Entonces quiero que vean que simplemente voy a arrastrar esto y lo voy a colocar en mi herramienta favoritos y ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué libros vamos a utilizar o qué libros seleccioné para nuestro estudio bíblico? Vamos a comenzar primeramente con las enciclopedias. ¿Qué necesitamos nosotros para estudiar la Biblia? Yo creo que una de las principales herramientas que nosotros necesitamos es un buen diccionario. Aquí tenemos el diccionario enciclopédico Lexan, que es un excelente diccionario. Es un diccionario que nosotros recomendamos ampliamente y realmente este es uno de los recursos que nosotros podemos utilizar en nuestro estudio bíblico 2026. Y nosotros seleccionamos este recurso debido a que es un diccionario completo, es un diccionario académico, es un diccionario realmente interesante. Entonces vamos a leer qué nos dice este diccionario. El diccionario bíblico digital más avanzado del mundo. Y lo mejor de todo, es un recurso en continuo crecimiento. Actualmente el diccionario bíblico Lexan tiene más de 2.700 artículos, pero se irán agregando más gratuitamente hasta completar un diccionario con artículos interrelacionados y de una profundidad abrumadora. El diccionario bíblico Lexan representa una revolución en el mundo de los recursos bíblicos. Desde su concepción, este diccionario ha sido creado específicamente para el entorno digital,
por lo que te ayudará a alcanzar máximo potencial de tu software bíblico Logos. Entonces, este es el primer artículo o el primer libro que nosotros necesitamos al estudiar el texto bíblico. Muy buen diccionario, lo tenemos en la suscripción bilingüe Max. Entonces, ¿qué otros recursos que nosotros también podemos utilizar? Un diccionario teológico. En este diccionario vamos a encontrar también aspectos teológicos, artículos teológicos, pero tenemos un diccionario especializado en lo que es los artículos teológicos, que es este diccionario. Le vamos a dar a abrir, ya lo tenemos de este lado. Este diccionario es sumamente recomendable, que nos va a dar algunas definiciones que probablemente nosotros desconozcamos cuando estamos estudiando tanto el texto bíblico como algunos comentarios o artículos que nosotros estamos leyendo en otros libros de referencia. Dice, el comentario bíblico Beacon proporciona una interpretación que abarca todos los libros de las Sagradas Escrituras, elaborado por 40 teólogos evangélicos conservadores en la tradición wesleyana. Consta de 10 volúmenes, 5 sobre el Antiguo Testamento y 5 sobre el Nuevo Testamento. En cada libro bíblico se comentan los versículos en forma expositiva, exegética y siempre con una sugerencia homilética, lo que transforma el comentario Beacon en un material particularmente útil para predicadores y maestros de la escuela dominical. Sin embargo, posee también ciertas características devocionales que hacen que la obra cautive e indispensable la lectura para todos los creyentes. Y aquí nos habla del comentario Beacon, porque este diccionario teológico Beacon viene la colección de los comentarios de esta misma línea, pero este diccionario lo podemos utilizar también para poder conocer algunos términos. Está en forma del abecedario. Vamos a ver algunas definiciones: deber, debilidad, decálogo, decisión, de qué tales. En la A, abogado, abominación. Y quiero que vean, aquí tenemos abominación desalvadora y todo el artículo. Entonces, este diccionario lo podemos utilizar cuando nosotros queramos conocer algún término teológico. Es de la colección de comentarios Beacon, muy buen comentario también. Me parece que este comentario apenas está. Me parece que hay una traducción al español de 10 volúmenes o 8 volúmenes. Me parece que apenas la sacaron en español, pero solamente estaba en Logos. Entonces, vamos a utilizar esos comentarios. Teologías. Una teología o uno de los libros que nosotros recomendamos también y que encontramos en el software bíblico Logos, suscripción Max bilingüe, es esta que se llama Introducción a la Teología Bíblica. Recordando de que la teología tiene varias divisiones de enseñanza o varias líneas de interpretación, como también varios subgéneros. Tenemos la teología histórica, tenemos la teología dogmática, tenemos la teología sistemática y la teología bíblica. En esta teología bíblica vamos a encontrar la teología tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es un excelente recurso. Vamos a encontrar una introducción muy buena acerca de lo que es la teología bíblica, las diferentes historias de la teología bíblica, cómo fue desarrollándose a partir del tiempo, desde la época de los patriarcas de la iglesia, la reforma, el modernismo, el posmodernismo,
y la respuesta evangélica al posmodernismo. Tenemos un capítulo que habla sobre el teólogo y su método teológico, la metodología para hacer teología bíblica. De ahí ya empieza lo que es la teología del Antiguo Testamento. Empezamos por el Pentateuco, donde nos va a traer el pensamiento teológico de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, del Génesis hasta Malaquías. Aquí tenemos teología bíblica de los escritos, los Salmos, Proverbios, Ruc, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Malaquías, Crónicas, temas teológicos de los escritos. Tenemos ahora la teología bíblica de los evangelios y hechos. Entonces, este libro es muy bueno porque no solamente te da información o es una teología de solamente uno de los libros, sino también del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí ya tenemos la teología de los evangelios, desde Mateo hasta Juan, Hechos, temas teológicos en los evangelios y hechos: Dios creador, Dios ser humano, sustitución, tierra, ministerio profético, ministerio de intercesión, el remanente, el rey, sufrimiento, tiempo. Tenemos la teología bíblica de la literatura paulina, interesante, también nos trae información teológica de lo que son las diferentes cartas de Pablo. Tenemos toda la información. Nos trae también al final de todo esto una teología bíblica de las epístolas paulinas. Y esto es algo muy bueno porque no solamente analiza la teología de cada una de las cartas, sino al final nos trae como una concordancia de lo que todas las cartas dicen acerca de los temas teológicos. De ahí tenemos la teología bíblica del resto del Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como las cartas universales, hasta Apocalipsis. De ahí tenemos otros artículos. Entonces, este libro es buenísimo y nosotros lo seleccionamos como uno de los libros que nosotros debemos de tener a la mano cuando nosotros estamos estudiando lo que es el texto bíblico. Entonces ya hablamos sobre los diccionarios, cómo se utilizan los diccionarios. Por ejemplo, estamos leyendo nuestro texto bíblico y encontramos, por ejemplo, acerca del bautismo y yo quiero saber sobre el bautismo. Y entonces tengo mi biblioteca, me voy a mi diccionario y busco acerca del tema del bautismo. O si lo quiero ver desde el tema teológico, acerca del bautismo. O si yo estoy estudiando el Evangelio de Marcos, antes de yo estudiar un evangelio o un libro de la Biblia, me voy a mis recursos, me voy a mis libros y leo lo que son las introducciones. Puedo buscar la introducción tanto en la enciclopedia bíblica como también saber la teología del Evangelio de Marcos. Entonces van de la mano estos recursos que nosotros seleccionamos para poder tener un estudio más profundo del texto bíblico. ¿Qué más nosotros hemos seleccionado? Tenemos estos comentarios que son lo más bueno de la suslección Max bilingüe. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el Evangelio de Marcos, vamos a ver si tenemos el Evangelio de Marcos de este lado. Me parece que no están todos los libros. Bueno, no están todos los libros, pero los que tengamos hay que aprovecharlas. Por ejemplo, no tenemos de los evangelios, pero sí tenemos acerca de Génesis, tenemos la carta a los romanos. Si yo quiero leer acerca de la carta a los romanos, abrir mi recurso de investigación
Y aquí tiene una excelente introducción a la carta a los romanos. Quiero que vean el tema de los romanos. Lo podemos agarrar como una introducción antes de leer lo que es el texto bíblico, el género de Romanos, la composición de Romanos, el contexto histórico de Romanos. Entonces hay que aprovechar estos recursos. Nos trae lo que es el bosquejo de Romanos para aquellos que les gusta la predicación expositiva. De aquí verificar cómo este autor está dividiendo la carta a los romanos y poder seleccionar o elaborar un sermón de tipo expositivo. Realmente es muy amplio este bosquejo. Quiero que lo vean. Posteriormente ya tenemos el comentario, tenemos un breve resumen, tenemos algunos gráficos, eso me gusta mucho de estos libros. La estructura de Romanos 1 al 17, y esto es algo muy bueno porque aquí ya nosotros podemos ver un panorama general de cómo está estructurado el capítulo que yo voy a estar leyendo. Tenemos lugar dentro del libro, lugar dentro del canon, y esto es lo que a mí me gusta de este comentario, que nos muestra los temas esenciales de la carta o del libro que nosotros estamos estudiando. Tenemos aquí Cristo como el Hijo de Dios, don espiritual de Pablo, del judío primeramente y también del griego, la justicia de Dios. Y algo que me gusta mucho de estos comentarios, que es el comentario de investigación Lexan, es que tiene estudios sobre algunas palabras clave en los idiomas originales y tiene estudios de contextos culturales también. Aquí tenemos a los bárbaros. Por ejemplo, Didascayo, un estudio acerca de esta palabra, justicia de Dios, justicia de fe, justicia de la ley, justicia como declaración, justicia como obediencia y algunos otros artículos. Pistes, fe, pistis como disposición adecuada hacia Dios. Y aquí tenemos lo que es la palabra griega. Entonces es muy bueno este comentario. Aquí tenemos estudios de contexto cultural o de trasfondo. Tenemos un breve artículo. Y así vamos a tener en todos los libros que nosotros tengamos. Entonces seleccionamos estos recursos como unos recursos esenciales que tenemos que tener para poder desarrollar un estudio bíblico este 2026. Entonces ya tenemos comentarios en español, tenemos una enciclopedia, tenemos teología. ¿Qué otros libros necesito para el estudio bíblico? Lastimosamente, en español tenemos muy pocos libros de referencias que podemos utilizar. Pero lo bueno del software rico Logos en la suscripción Max Bilingüe es que nos ofrece otros libros en inglés. Yo sé que están en inglés, pero que podemos utilizar el traductor bíblico. Aquí seleccionamos una introducción al Nuevo Testamento. No tenemos una introducción al Antiguo Testamento en español, pero lo podemos suplir con lo que es la enciclopedia bíblica, buscando información de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y lo que es este diccionario Lexan tiene excelentes introducciones
de los libros de la Biblia. Pero aquí en inglés hay que aprovechar que nos dieron la introducción del Nuevo Testamento de Luis Berkhoff. Y esto es muy bueno. Tenemos introducción al Nuevo Testamento. Nosotros lo recomendamos tener libros de introducción cuando nosotros estamos estudiando el texto bíblico, recordando de que todos estos libros son libros de referencia y nos ayudan a conocer lo que es el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto teológico en que se está desarrollando nuestro libro que nosotros empezamos a leer. Entonces tenemos la introducción de Luis Berkhoff. En enciclopedias o diccionarios escogimos dos. La enciclopedia Becker, que es también una excelente enciclopedia, y vamos a encontrar artículos realmente muy buenos y nos va a ayudar a conocer un poquito más algunos términos que nosotros desconozcamos en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Realmente son unos excelentes artículos, yo lo he consultado, por eso yo recomiendo este diccionario también. Tenemos este otro diccionario también, que es un diccionario también evangélico. Quiero que vean la calidad de los editores. Marshall Howard, que tiene una excelente teología bíblica, teología del Nuevo Testamento. Me parece que está en español por editorial CRIE. Y entonces este diccionario es excelente y contiene artículos un poco más actualizados que el diccionario Becker. Pero tenemos que aprovechar estos artículos de estos dos diccionarios que nosotros recomendamos para el estudio bíblico. En Biblias de estudio, nosotros recomendamos esta, esta Biblia de estudio. Tenemos de este lado. Esta Biblia de estudio es una excelente Biblia de estudio. Esta es como la versión en inglés de los padres de la iglesia, o la Biblia de estudio patrística, o Biblia de estudio de los padres de la iglesia por editorial CRIE. Esta se llama la Biblia de estudio de la fe antigua, igual con notas de los padres de la iglesia. Me parece que es del siglo I hasta el siglo V. Es de corte protestante, no se vayan a espantar, porque cuando hablamos de patrística, nosotros nos espantamos un poquito pensando de que es teología católica. Pero el cristianismo no nace en el siglo XV, sino que hay una historia también desde los primeros siglos del desarrollo interpretativo teológico de los primeros teólogos y padres de la iglesia cristiana. Entonces, este excelente recurso también nosotros lo recomendamos tener en nuestro estudio 2026 para poder conocer también cómo era la interpretación de los antiguos cristianos sobre el texto bíblico. Y me gusta mucho porque tiene artículos también. Tiene algunos artículos interesantes, así como la Biblia de estudio patrística. Aquí tenemos estas estos artículos, me parece. O sea, como les comenté, los podemos traducir, no hay tanto problema. Dice, características adicionales, tiene notas compiladoras, introducción a la Biblia estándar cristiana. Tenemos un artículo que se llama Leyendo la Biblia con los padres de la iglesia, Cristología de los concilios ecuménicos, participación en la Trinidad, el credo de los apóstoles, el credo niceno, lecturas sugeridas, índice biográfico. Tiene esos artículos
Pero hay algunos otros artículos adicionales. Aquí tenemos más. Y me parece muy buenos estos artículos que tenemos acerca de la patrística. Para conocer también la historia de la interpretación teológica. Tenemos un artículo de Agustín, la creación de la nada, el Hijo de Dios como el segundo Adán, Cristo cumple la descendencia de Abraham, de Ireneo, el Jesucristo hijo de David, de Ireneo, el deber del ministro de cuidar a los pobres, de Ambrosio, la filosofía como la sierva de la teología, de Clemente de Alejandría, engendrado no hecho, de Atanasio de Alejandría, cómo pensar acerca de Dios, Hilario de Poitiers, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, de San Agustín, las operaciones inseparables de la Trinidad, de Agustín, orando a Dios como Padre, de Tertuliano, el objetivo de interpretar las escrituras, de Agustín, la generación eterna del Hijo, las relaciones eternas de Origen, la plena divinidad de Cristo, la adoración cristiana en el siglo II, el pecado original, Dios como creador, la resurrección del cuerpo, la divinidad del Espíritu Santo por Basilio el Grande, la unidad de la Iglesia Apostólica por Tertuliano, predicando a los pobres y ricos, de Gregorio Magno, la regla de fe de Ireneo, la esclavitud en los primeros padres de la Iglesia, Crisóstomo y Gregorio de Niza, la plena humanidad de Jesús, la verdadera humanidad de Jesucristo, de Ignacio de Antioquía, y el canon de las Escrituras por Atanasio. Entonces estos artículos también son buenísimos. Y tenemos varias biografías de los padres de la iglesia. Y tenemos algo que se llama verdad, no me acuerdo cómo se traduce esto, verdad torcida me parece. Ah, verdad distorsionada, ¿qué es esto? Son algunas cuestiones teológicas interpretativas que posteriormente fueron consideradas como herejías, aún dentro de la literatura patrística. Hubieron algunos intérpretes o teólogos que se desviaron de la verdad, y tenemos estos artículos hablando acerca del adaccionismo, los semionitas, acerca de la historia de Marción, el nestorianismo, Orígenes, y me parece interesante que Orígenes esté en este apartado, ya que fue un excelente teólogo, gran teólogo, eminente teólogo, pero hubo un momento en que su teología se desvió de la ortodoxia, y hubieron algunas cuestiones que pues se desvió de lo que realmente era la doctrina cristiana. Había algo que se llamaba la salvación universal, que aún pensaba Orígenes de que aún Satanás podía ser salvo debido a que es creación de Dios. Pero bueno, ahí hay ciertas cosas que tenemos que ver. Tenemos algunas confesiones ahí, me parece es de Agustín, y ahí termina esta excelente Biblia que a mí me parece muy, muy, muy buena. Me equivoqué. Y esta Biblia me pareció muy completa porque esto es algo que yo critiqué a la versión de la editorial CRIE, porque esta sí contiene introducciones a los libros, y la de editorial CRIE no la tiene. Tenemos hasta comentarios de Agustín. Bueno, muy muy completa esta Biblia, me parece excelente. Y también seleccionamos este recurso para que nosotros conozcamos un poco acerca de lo que es la historia interpretativa del texto bíblico. Entonces también tenemos un atlas. Me parece esencial que nosotros tengamos un atlas. Aquí tenemos este atlas por F.F. Brooks. Yo sé que han de reconocer a este teólogo. ¿Para qué nos sirve el atlas? Para identificar algunas cuestiones que estaban sucediendo. Por ejemplo, en el mundo antiguo,
tenemos el mapa del mundo antiguo, el mapa del Éxodo, y aparte de tenemos la de Jerusalén. Pero lo que hace interesante el Atlas es que también vamos a tener algunos artículos. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo. Ahí tenemos esto, la estela Mesha. Tenemos otro mapa acerca del reino griego, el mundo de Alejandro el Magno. Y de ahí tenemos la historia o un pequeño artículo de esa época del tiempo. Entonces, también recomendamos tener un atlas en los libros que nosotros vamos a utilizar. Entonces, a grandes rasgos son algunos libros que yo recomiendo que podemos sacarle provecho en lo que es la suscripción Max Bilingüe, y unos comentarios que podemos utilizar es el comentario la palabra de Dios o la palabra para todos o el mensaje, que son comentarios muy buenos. Estos comentarios hay que aprovecharlos, están en inglés, pero nosotros los podemos traducir al español con la herramienta traductor. Quiero que vean, está comentando el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este es el mensaje de Pedro en Primera de Pedro, y viene muy completa. Realmente tenemos una larga introducción. De ahí tenemos lo que es el comentario, que vean, tiene aparato crítico, muy bueno, tiene realmente largos comentarios. Yo lo catalogo entre un comentario expositivo, exegético, no tanto especializado. Lo pueden utilizar los pastores, los maestros de escuela dominical, y en nuestra lectura 2026 la podemos nosotros utilizar esos comentarios. Entonces, estos son los libros que nosotros hemos seleccionado que nos pueden ayudar en nuestro estudio bíblico este 2026. Son libros de referencia muy buenos que tenemos en Logos. Si solamente tú tienes una suscripción, eh, suscripción Logos Max Bilingüe es la que estoy utilizando, esos recursos las podemos tener ahí. Estoy hablando de tener recursos de referencia, no estoy hablando de hacer exégesis, sino simplemente libros de referencias que nosotros vamos a utilizar cuando estamos leyendo el texto bíblico. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a cerrar todo. Entonces yo ya creé mis planes de lectura, ya organicé lo que es mis libros de referencia, tengo mi Biblia. Si yo tengo alguna duda en mi lectura bíblica, automáticamente me voy a uno de esos libros que yo ya sé que tengo ahí. Pero también podemos crear algo que se llama, nos vamos a herramientas, no, nos vamos a que son guías. Vamos a crear una guía personalizada con todos los recursos que nosotros tengamos. Le vamos a dar nuevo y vamos a crear o hacer una nueva guía. Ahora sí vamos a hablar en estos momentos de las herramientas
que nosotros podemos utilizar también. Ya hablamos sobre la colección, ya tenemos nuestra colección. Ya sabemos qué libros vamos a utilizar este 2026. Ya ustedes también lo pueden hacer de forma manual y con los libros que ustedes tengan. Solamente esto es una demostración de cómo podemos organizarnos nosotros para un simple estudio bíblico. No estoy hablando de exégesis, estoy hablando solamente de lectura. Entonces vamos a hacer una guía. Y este es algo muy bueno. Vamos a poner estudio. mm, Vamos a poner herramienta de referencia bíblica 2026. Ahí está, ya lo titulamos. Y tenemos varias opciones. Podemos poner referencia bíblica o tema. Yo no sé por qué, por alguna razón, cuando yo pongo temas, a veces Logos no me lo realiza bien. Entonces vamos a ponerle referencia bíblica. Y nosotros podemos ponerle varias cosas que nosotros vayamos a utilizar. Pero yo solamente quiero irme a colecciones. Aquí tenemos colecciones. Le doy clic a colecciones. Y nos vamos a ir a libros de referencia de lectura bíblica 2026. Que es la colección que yo hice. Que tengo aquí. Esta colección que yo tengo aquí. Yo le estoy diciendo a Logos que me busque solamente referencias bíblicas en esta colección. Entonces, de esa manera yo voy a tener acceso a información de forma limitada. ¿Y qué más quiero? Por ejemplo, quiero comentarios, puedo utilizar comentarios. Vamos a ver desde el principio. Guía de pasaje no estamos haciendo exégesis. Bosquejos de sermones no. Vamos a poner literatura antigua, vamos a ver qué nos aparece. Vamos a poner los pasajes importantes y los pasajes paralelos. Temas también. Y teologías bíblicas, teologías sistemáticas. Nada más. Entonces, esto lo vamos a realizar como una herramienta personalizada en nuestro estudio bíblico, donde vamos a anotar una referencia y en el primer apartado nos va a arrojar la información de solamente nuestras colecciones que nosotros tenemos en este libro, en esta colección. Entonces le voy a dar cerrar y nos vamos a ir a guías y vamos a buscarla. ¿Cómo le pusimos? Herramienta, creo, ¿no? Aquí está, herramienta de referencia bíblica 2026. Simplemente voy a arrastrarlo para tenerlo a la mano cuando yo estoy estudiando. Cierro acá. Estoy estudiando, por ejemplo, Marcos 1 y veo en el principio el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces yo quiero saber información sobre este versículo y no quiero irme ni a ir a una herramienta ni a alguna guía. Yo ya tengo abierto aquí mi herramienta favoritos y simplemente me voy a mi herramienta que yo creé. Y aquí simplemente vamos a poner la referencia. Vamos a colocar Marcos 1, 1 al 2.
seleccionamos y quiero que vean que automáticamente me va a estar dando información de todos los libros que yo tengo en mi colección. Me va a dar en el primer apartado libros de referencia de lectura bíblica 2026. Entonces aquí quiero que vean estas herramientas, las colecciones, la biblioteca, y simplemente le doy buscar la referencia y me da información. Vamos a clasificar por libro. Entonces tengo 4 resultados en mi Biblia de estudio de fe antigua. Quiero saber qué dice un padre de la iglesia sobre este texto. O también tengo algunas enciclopedias que hablan acerca del Evangelio de Cristo, que viene en el diccionario Baker. Quiero que vean que tiene que ver mucho con esto, que está acá, Evangelio de Jesucristo. Y así es como si esto fuera una Biblia de estudio digital, una Biblia de estudio en Logos, donde nos está marcando ahora sí este artículo sobre el Evangelio de Cristo. Vamos a ver si lo podemos resumir. Parece que aquí no lo podemos resumir, pero le podemos abrir y nosotros ya estamos estudiando este artículo que habla acerca del Evangelio de Cristo y lo descubrimos porque nosotros realizamos esta herramienta fabulosa con lo que es la herramienta colecciones. Entonces tenemos ahí artículos. Aquí estamos viendo en Lexan también lugar dentro del canon donde nos marca Marcos 1.1, en Romanos también, Evangelio en el Nuevo Testamento. El diccionario Lexan también marca algunos artículos, por ejemplo, uso de Evangelio en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos viendo ya, estamos analizando, estamos profundizando el texto con tan solo una herramienta que nosotros creamos. Quiero que vean cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas para nuestro estudio bíblico. Entonces, de esa manera, nosotros podemos utilizar esta poderosa herramienta. Y no solamente eso. Por ejemplo, yo ya verifiqué todo lo que encuentro en mi colección. Le puedo dar más. Me va a abrir en más artículos. Y solamente de esos recursos que yo seleccioné y deseé de que me aparecieran información. Pero también tengo comentarios, otros comentarios que yo no seleccioné, pero los tenemos aquí. Lo podemos poner por tipo. Tenemos comentarios concisos, exegéticos, Biblia de estudio. Eso depende de los libros que nosotros tengamos. Pasajes importantes que tienen que ver con mi texto bíblico. Los pasajes paralelos y los temas que yo puedo encontrar. Evangelio, teologías bíblicas, no tengo información, de teologías sistemáticas. Pero quiero que vean que hemos construido esta herramienta súper poderosa para poder estudiar el texto bíblico, y nosotros tenemos aquí un poderoso o una poderosa herramienta al momento de estudiar. Solamente estamos haciendo una lectura de nuestro texto, no estamos haciendo exégesis, pero de esa forma tan fácil nosotros podemos seleccionar esos recursos que yo seleccioné. Ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen, pueden colocar los libros que ustedes deseen. Esto solamente es una demostración de cómo podemos nosotros organizar nuestro estudio bíblico 2026. Tenemos del lado izquierdo la herramienta favoritos, tenemos la Biblia en medio y tenemos esta poderosa herramienta que nosotros creamos del lado derecho con esos libros que nosotros seleccionamos. Y también tenemos ahora lo que es la herramienta o el asistente
de estudio personal, donde nosotros podemos también tener esto de este lado y preguntarle, estoy estudiando mi texto bíblico y me sale alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué quiere, qué tipo de literatura es un, un evangelio? Aquí le podemos poner en todos los libros o simplemente mis libros. Se está trabajando por ahí, estuve escuchando de que se está trabajando que se pueda poner aquí lo que es buscar o consultar en colecciones. En esta parte van a agregarle, espero que le agreguen más adelante lo que es el apartado de colecciones para que nosotros podamos consultarlo solamente en la colección que nosotros creamos de esta manera, y es como si nosotros hubiéramos programado a lo que es la inteligencia artificial con lo que es las colecciones. Entonces aquí está buscando en mis libros, está analizando los resultados y quiero que vean que ya me trae información. Mira, ¿cómo podemos estudiar esto? Realmente es fabuloso esta herramienta que tenemos aquí y podemos seguir preguntándole más acerca de nuestro estudio bíblico. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos utilizar para nosotros ser un poco más eh, reducir la búsqueda y ahora sí utilizar la colección que nosotros utilizamos es realizar una búsqueda general. Le damos búsqueda, lo voy a colocar de este lado junto a mi asistente. Nos vamos a ir a libros y quiero que vean que aquí sí me aparece colecciones. Vamos a darle, vamos a buscar la colección que nosotros creamos. Libros de referencia de lectura bíblica 2026. Y de esa manera nosotros limitamos lo que es la búsqueda o la información que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿qué dicen los comentaristas sobre Marcos 1:1? Le doy clic y automáticamente me va a estar trabajando lo que es esta herramienta. Y solamente me está buscando información de lo que es la colección que nosotros realizamos. Y todo está encaminado solamente a esos libros de referencia de lectura bíblica 2026. Aquí sí ya depende de cada uno de ustedes en crear la colección, en crear qué libros ustedes creen que van a utilizar para su estudio bíblico este 2026. Y vuelvo a aclarar, no estamos hablando de exégesis, simplemente estamos hablando del estudio bíblico, lo que es la lectura bíblica eh, 2026, o que nosotros deberíamos de leer cada año lo que es el texto bíblico. Entonces aquí tenemos ya la sinopsis, donde sí, aquí sí podemos limitar lo que es la información de los libros que nosotros tenemos en nuestra colección. Y quiero que vean que aquí ya me buscó información en introducción a la teología bíblica que nosotros tenemos en nuestra colección. También tenemos el diccionario bíblico que nosotros seleccionamos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos estudiar lo que es el texto bíblico este 2026. Ahora
Si nosotros queremos guardar este entorno, lo podemos realizar para que nosotros tengamos ya nuestro entorno preparado acerca de nuestra lectura bíblica. Simplemente nos vamos a ir de este lado donde dice entornos, le damos clic y le damos guardar como entorno nombrado y le vamos a nombrar estudio bíblico 2026. Clic y ya tenemos aquí guardado nuestro entorno. Le damos cerrar. Ahora yo quiero que me aparezca de este lado. Nos vamos a ir aquí a esta crucecita. Le vamos a añadir entorno. Y vamos a buscar el entorno que nosotros queremos que nos muestre al inicio de nuestra pantalla. Aquí lo tenemos. Estudio Bíblico 2026. Le doy clic. Y posteriormente le doy añadir. Y ya lo tenemos de este lado. Estudio Bíblico 2026. Le doy clic. Y automáticamente ya tengo aquí ya el entorno guardado. Ya tengo mi herramienta favorita. Ya tengo mi Reina Valera. Tengo el asistente. Tengo el buscador. Ya con los seleccionando mi colección. Y tengo mi herramienta de referencia bíblica 2026. Que es como si fuera mi Biblia de estudio. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Marcos 1:9, el bautismo de Jesús. Le doy clic y quiero que vean que automáticamente me da información solamente de esa colección y nosotros lo programamos para que nos dé otros tipos de información acá que también nos va a ayudar en lo que es nuestra lectura. Y entonces aquí tenemos ya lo que es ya el entorno de nuestro estudio bíblico 2026. ¿Qué les pareció? Ya a ustedes depende cómo realizar este estudio y qué libros utilizar. Esto solamente es un ejemplo. Cada uno de nosotros yo sé que probablemente ya tengan logos y ya tengan una manera o unos libros seleccionados para este 2026. Yo les recomiendo que ya empiecen a utilizar lo que son planes de lectura, los entornos, las herramientas y se creen ese hábito del estudio bíblico cada año. En este caso, hoy demostramos cómo utilizar estas herramientas para simplemente realizar una lectura adecuada de lo que es el texto bíblico. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en otra ocasión en otro programa. Suscríbanse al canal, realmente me ayudan enormemente suscribiéndose al canal para que de esa manera nos motiven y nos animen a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.